Para algunos filósofos, la ignorancia podría ser la clave de la felicidad. Imagina por un momento. ¿Y si te dijera que entre menos sabes, menos sufres? Esta idea no es nueva. De hecho, Voltaire, en su famosa obra Cándido, nos presenta un mundo donde la ignorancia parece ser un refugio ante las calamidades de la vida. El protagonista, a pesar de todo lo que enfrenta, vive en una especie de burbuja de felicidad porque no está consciente de la magnitud del sufrimiento que lo rodea. ¿Te suena familiar? Pero, ¿es esto realmente lo que queremos para nuestras vidas? Algunos filósofos como Nietzsche pensaban que la búsqueda de la verdad y el conocimiento, aunque dolorosa, es fundamental para tener una vida auténtica. Para Nietzsche la ignorancia no nos salva, sino que nos mantiene en una especie de sombra de lo que podríamos ser. Entonces, ¿es la ignorancia realmente una bendición o una maldición disfrazada? En este video exploraremos cómo esta paradoja de la felicidad ha sido abordada a lo largo de la historia y qué significa para nosotros hoy. Imagina que te encuentras en un mundo donde tus problemas y angustias desaparecen simplemente porque no sabes lo que está pasando a tu alrededor. En lugar de enfrentar la dura realidad de nuestras preocupaciones, te sumerges en una burbuja de felicidad inocente, donde todo parece ir bien solo porque no te enfrentas a las verdades más profundas de la vida. Esta es precisamente la realidad que Voltaire describe en su obra Cándido. El protagonista Cándido se enfrenta a tragedias y calamidades que destruirían a cualquier persona que las viviera con plena conciencia, pero él sigue adelante, manteniendo una especie de felicidad ciega, debido a su ignorancia de la magnitud del sufrimiento. Es fascinante, ¿verdad? Que en un mundo donde todo parece desmoronarse, la felicidad pueda hallarse en no entender la gravedad de las situaciones. Pero entonces surge una pregunta importante. ¿Es esta felicidad una forma de libertad o es una condena disfrazada? Voltaire, a través de su crítica mordaz a la sociedad, nos invita a reflexionar sobre cuán peligrosa puede ser esa ignorancia. Cándido, al final, descubre que no basta con ser ingenuo para encontrar la verdadera paz. La felicidad que obtiene al ignorar las malas noticias es efímera. Y es aquí donde nos topamos con una paradoja. ¿Realmente queremos ser como Cándido? ¿Deberíamos aspirar a una vida sin conocimiento profundo, solo para evitar el dolor que conlleva entender lo que realmente sucede a nuestro alrededor? Ahora bien, ¿qué opina un filósofo como Friedrich Nietzsche sobre este dilema? Nietzsche, conocido por su pensamiento radical, desafiaría la idea de que la ignorancia es la solución. Para Nietzsche el conocimiento es esencial, y a pesar de que la verdad puede ser dolorosa, es la única vía hacia una vida auténtica y plena. Según él, la ignorancia no es un refugio, es una forma de autoengaño. El que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno. Nos dice Nietzsche, sugiriendo que el evitar el sufrimiento a través de la ignorancia podría, irónicamente, convertirnos en versiones más vacías de nosotros mismos, lejos de nuestro verdadero propósito. Pero entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos visiones? Por un lado, Voltaire nos invita a considerar la ignorancia como una forma de protección, una manera de vivir sin ser aplastados por las complejidades del mundo. Por otro, Nietzsche nos reta a enfrentar esas complejidades de frente, a no huir del sufrimiento, sino a transformarlo en una fuerza que nos haga más fuertes. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que preferirías no saber la verdad para evitar el dolor? O quizás has pasado por momentos en los que el conocimiento profundo te ha ayudado a comprender mejor el mundo y, por ende, te ha fortalecido. Lo cierto es que en la sociedad moderna estamos constantemente bombardeados con información. Vivimos en un mar de datos, noticias y eventos que pueden resultar abrumadores. Entonces, ¿cómo manejamos este flujo de conocimiento sin caer en el sufrimiento que trae consigo? Lo que está claro es que la ignorancia, aunque a veces tentadora, no es la respuesta definitiva. Es una solución temporal, una huida que puede resultar atractiva pero que no nos lleva a la verdadera paz ni al crecimiento personal. Por otro lado, abrazar el conocimiento y la verdad, aunque doloroso, tiene el poder de darnos una perspectiva más rica de la vida, un camino hacia la autocomprensión y, eventualmente, hacia una felicidad más sólida. En este video, te invitamos a reflexionar sobre cuál es la postura más cercana a tu propia experiencia. ¿Prefieres la tranquilidad de la ignorancia o el desafío que trae el conocimiento? Es posible encontrar un equilibrio entre ambos mundos donde podamos aprender sin ser aplastados por la realidad. Mantente con nosotros, porque a lo largo de este video exploraremos cómo estos conceptos siguen siendo relevantes hoy, cómo la lucha por la felicidad y el conocimiento no ha cambiado, y cómo tú mismo puedes decidir en qué medida deseas involucrarte con la verdad del mundo que te rodea. Ahora, en un mundo donde la información nunca se detiene, ¿realmente es posible alcanzar esa paz interior a través de la ignorancia?
Vivimos en una era en la que el acceso al conocimiento es más fácil que nunca. Solo con un par de clics podemos acceder a todo tipo de información, desde noticias mundiales hasta estudios científicos, desde crisis sociales hasta la última tendencia de moda. Pero paradójicamente, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo que no sabemos. Y, a menudo, el peso de este conocimiento puede ser abrumador. Aquí es donde la perspectiva de Voltaire resuena de manera impactante. En su obra Cándido, el autor nos muestra que en muchos aspectos, los personajes que son menos conscientes de las realidades difíciles del mundo parecen vivir vidas más sencillas y, de alguna manera, más felices. Por ejemplo, Cándido, al no entender completamente la naturaleza del sufrimiento humano, no experimenta el dolor existencial que muchos de nosotros, con nuestro conocimiento, enfrentamos constantemente. Pero este aparente estado de felicidad no es duradero. La ignorancia no es una solución verdadera, y Voltaire lo sabe. Él usa la historia para alertarnos sobre los peligros de vivir en una burbuja de confort basada en la falta de conocimiento. Mientras más ignoramos, más vulnerables somos a caer en trampas y manipulaciones, pues la falta de conciencia puede llevarnos a una vida sin propósito real. Ahora, volvamos a Nietzsche. Si Voltaire nos invita a reflexionar sobre la importancia de saber para evitar el sufrimiento, Nietzsche se posiciona en una dirección completamente diferente, pero igualmente desafiante. Para Nietzsche, el dolor y el sufrimiento no son algo a evitar, sino algo que debemos abrazar. Es a través del sufrimiento que realmente podemos transformar nuestra existencia, superar nuestras limitaciones y llegar a ser quienes realmente somos. En la visión nietzscheana, el sufrimiento no es un enemigo, sino una parte fundamental del proceso de autotransformación. Él no ve el conocimiento como un lastre, sino como una herramienta poderosa que, si se maneja correctamente, puede llevarnos a una vida de mayor profundidad y autenticidad. Entonces, si seguimos el pensamiento de Nietzsche, podemos ver que la ignorancia no solo es peligrosa, sino también una forma de fuga. Al rechazar el sufrimiento y el dolor de la verdad, podríamos estar condenándonos a una vida vacía, superficial y sin dirección. La clave, según Nietzsche, no está en evitar la verdad o el dolor, sino en aprender a enfrentarlos, a usarlos como un motor para la transformación personal. El conocimiento, incluso cuando es doloroso, nos permite elevarnos por encima de nuestras limitaciones y, en última instancia, nos conduce a una vida más plena. Y aquí es donde la cuestión se vuelve aún más intrigante. Vivimos en una era en la que la sobrecarga de información está al alcance de nuestras manos. Pero a pesar de que podemos conocer más que nunca, el sufrimiento humano parece ser igualmente persistente, tal vez más que nunca. Nos encontramos constantemente lidiando con estrés, ansiedad e incertidumbre, y muchas veces parece que la acumulación de conocimientos no nos ha hecho más felices. Al contrario, el conocimiento a veces parece arrastrarnos más hacia el sufrimiento existencial. Es posible que estemos perdiendo el equilibrio entre saber demasiado y vivir demasiado poco. En medio de todo esto, parece que la realidad de nuestra existencia es más compleja de lo que tanto Voltaire como Nietzsche nos presentaron. Tal vez la respuesta no se encuentra ni en la completa ignorancia ni en el total conocimiento. Tal vez la clave radica en un equilibrio entre ambos. Es posible, entonces, encontrar un punto intermedio. Un lugar donde podamos aceptar la verdad y el dolor que viene con ella, sin que eso nos consuma. Donde podamos obtener conocimiento sin perder nuestra paz interior. Aquí es donde entran conceptos como la sabiduría práctica. Cómo manejamos lo que sabemos sin permitir que nos abrume. El conocimiento, cuando se utiliza con sabiduría, puede transformarse en una fuente de poder, de crecimiento personal, de empatía y comprensión. Pero por otro lado, si no tenemos el control sobre la forma en que procesamos esa información, puede hacernos sentir pequeños, frágiles, perdidos en un mar de incertidumbres. Tal vez la verdadera cuestión no sea si la ignorancia es la clave de la felicidad, sino cómo aprendemos a vivir con el conocimiento que tenemos. Es un desafío, sí, pero no insuperable. Podría ser que el verdadero reto sea aprender a manejar la tensión entre saber y no saber, entre entender y aceptar sin perder nuestro sentido de bienestar. Y mientras te pregunto esto, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en el exceso de información? ¿Cuántas veces el conocimiento te ha llevado a la ansiedad en lugar de la claridad? Pero también, ¿cuántas veces el conocimiento te ha dado las herramientas para superar tus dificultades, para crecer como persona, para encontrar un propósito en medio de la tormenta? Al final del día, la vida no es ni todo conocimiento ni todo desconocimiento. La verdadera felicidad, si es que existe, probablemente esté en encontrar el balance, en aprender a vivir con lo que sabemos sin permitir que eso nos controle, en aceptar que el sufrimiento y la verdad son parte de nuestra experiencia humana, pero que no necesariamente tienen que definirla.
Así que la próxima vez que te enfrentes a una difícil verdad o una realidad que te cause ansiedad, recuerda que el conocimiento no siempre es el enemigo, siempre es el enemigo. Puede ser nuestra mejor herramienta para transformar la vida, siempre y cuando sepamos cómo manejarla. Y mientras reflexionas sobre esto, pregúntate, ¿cómo estás utilizando el conocimiento en tu propia vida? ¿Es un camino que te ha liberado o te ha abrumado? Mantente con nosotros, porque en los próximos minutos exploraremos más a fondo cómo encontrar ese equilibrio en el mundo moderno, cómo aprovechar el conocimiento sin ser devorados por él, y cómo hacer de nuestro entendimiento del mundo una fuente de poder personal. Ahora, mientras seguimos explorando esta intrigante dualidad entre ignorancia y conocimiento, hay algo fundamental que debemos considerar. A medida que profundizamos en la paradoja, surge una idea crucial. ¿Cómo podemos utilizar el conocimiento no solo para entender el mundo, sino también para vivir una vida más plena? ¿Es suficiente con entender las realidades duras del mundo o necesitamos algo más para poder aplicarlo en nuestro día a día? La clave aquí es la sabiduría aplicada. Conocer los problemas, entender los sufrimientos humanos y tener claridad sobre los desafíos no basta con solo tenerlos en la mente. Debemos saber cómo utilizarlos para nuestra evolución personal. No se trata de ser simplemente conscientes del sufrimiento, sino de cómo manejamos ese sufrimiento cuando se presenta. La sabiduría, entonces, radica en la habilidad de aplicar el conocimiento de una manera que nos permita navegar la vida con gracia y equilibrio. Piensa en el concepto de la resiliencia. Aquellas personas que no solo sobreviven a las dificultades, sino que crecen a partir de ellas, lo hacen porque saben cómo usar el dolor y el sufrimiento como puntos de aprendizaje. No rechazan la verdad o la dificultad, sino que las aceptan como parte de su viaje hacia una mayor autocomprensión. En lugar de ser víctimas de su realidad, se convierten en estudiantes de ella. Esta es precisamente la razón por la que Nietzsche defiende el conocimiento doloroso, porque el conocimiento verdadero nos permite ver el mundo tal como es, sin adornos ni filtros. Y aunque este conocimiento pueda traer consigo momentos de sufrimiento, nos da las herramientas para superar esos momentos y para vivir con propósito, con una claridad que nos permite tener control sobre nuestra propia narrativa. En sus palabras, el dolor y el sufrimiento no solo son inevitables, sino necesarios para forjar al individuo verdaderamente fuerte. Por otro lado, ¿qué pasa cuando decidimos ignorar las complejidades de la vida? Muchas veces, al no enfrentar los problemas de manera directa, acabamos viviendo una vida que puede parecer más fácil, pero también más vacía. Vivimos en una burbuja donde evitamos lo que nos incomoda, pero al final, esta ignorancia nos deja sin las herramientas necesarias para enfrentar la realidad cuando ésta nos golpea de forma inevitable. Por eso, el desafío real radica en aprender a convivir con el conocimiento sin dejar que nos consuma. Es aquí donde entra en juego lo que podríamos llamar un equilibrio dinámico. Encontrar una forma de saber lo suficiente, de ser conscientes de las dificultades de la vida, sin ser abrumados por ellas. Es un arte casi de equilibrar la mente y el alma para no caer en el exceso de información ni en la falta de conocimiento. Es fundamental entender que el conocimiento no es algo que simplemente se acumula, sino algo que se procesa, se filtra y se aplica de manera constructiva. No se trata de conocer todo, ni de evitar todo, sino de aprender a discernir, de filtrar lo que realmente contribuye a nuestro crecimiento y lo que simplemente nos arrastra a una espiral de ansiedad y estrés. Y aquí está el reto más grande. ¿Cómo encontramos ese punto medio en un mundo saturado de información? Vivimos en una era en la que las redes sociales, las noticias, los debates y las opiniones nos bombardean constantemente. La línea entre la ignorancia protectora y el conocimiento empoderante se vuelve difusa. ¿Cómo podemos saber cuándo estamos siendo más sabios y cuándo estamos siendo víctimas de la sobrecarga informativa? La clave está en la intención con la que buscamos el conocimiento. No se trata de consumir información por el simple hecho de saber más, sino de buscar información que nos permita crecer, que nos ayude a tomar decisiones más sabias, que nos enseñe a vivir con propósito. Si podemos empezar a distinguir entre lo que realmente necesitamos saber y lo que solo nos distrae o nos abruma, podemos empezar a encontrar ese equilibrio tan necesario. Además, esta capacidad de discernir tiene un impacto profundo en nuestra salud emocional. Cuando estamos bien informados, pero no abrumados, podemos tomar decisiones con más claridad y calma, enfrentando las dificultades con mayor fortaleza interna. En cambio, cuando nos dejamos arrastrar por un océano de datos irrelevantes, corremos el riesgo de perder esa calma, de sentirnos perdidos en un mar de incertidumbre. Ahora, reflexiona por un momento sobre tu vida. ¿Cuántas veces te has sentido sobrepasado por la cantidad de información a la que estás expuesto?
¿Cuántas veces la constante búsqueda de respuestas ha generado más preguntas y más ansiedad en lugar de claridad y paz? ¿Y cuántas veces, por el contrario, el hecho de simplificar tus pensamientos, de tomarte un respiro y enfocarte solo en lo esencial, te ha dado esa paz interior que tanto necesitamos? Quizás la verdadera pregunta no sea si el conocimiento o la ignorancia nos hace más felices, sino cómo usamos lo que sabemos para vivir mejor. La clave está en el control, en la capacidad de decidir qué información dejamos entrar en nuestras vidas y cómo la procesamos. El conocimiento no tiene que ser un peso, ni la ignorancia una bendición, si sabemos cómo navegar entre ambos extremos. En este video, exploramos cómo esta tensión entre ignorancia y conocimiento puede ser aprovechada para tu crecimiento personal. Y ahora, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio viaje. ¿Cómo puedes hoy tomar control de la información que consumes? ¿Cómo puedes aplicar el conocimiento que tienes de una manera que te haga sentir más empoderado y menos agobiado? La verdadera cuestión no es si debemos optar por la verdad o la ignorancia, sino cómo enfrentamos el dolor y la incertidumbre que acompañan al conocimiento. Vivimos en un mundo donde la verdad puede ser abrumadora, y a veces deseamos que la ignorancia sea un refugio. Sin embargo, la felicidad no radica en saber o no saber, sino en nuestra capacidad para vivir con lo que sabemos, aceptando tanto el sufrimiento como la belleza que surgen al comprometernos con la realidad. El conocimiento, cuando se utiliza de manera consciente, deja de ser una carga y se convierte en una herramienta que nos ayuda a vivir y a crecer, adaptarnos y seguir adelante con claridad y propósito. La verdadera libertad no está en cerrar los ojos a la realidad, sino en enfrentarnos a ella con valentía, transformando el dolor en oportunidad. En lugar de permitir que la ignorancia o el conocimiento nos controlen, debemos aprender a vivir con lo que sabemos, usando ese conocimiento para nuestro crecimiento y bienestar. Al hacerlo, descubrimos que el verdadero poder no está en la información que poseemos, sino en lo que elegimos hacer con ella. Al final, la felicidad se encuentra en cómo decidimos vivir con la verdad, aceptándola como una fuerza para encontrar paz, propósito y libertad. Y al final, todo se reduce a cómo elegimos vivir en el espacio entre lo que sabemos y lo que aún desconocemos. La vida no es una simple travesía de certezas, sino un viaje de exploración constante. Y en esa exploración, cada decisión, cada pensamiento, nos lleva vivo a un lugar único y personal. Así que mientras el camino se despliega ante ti, recuerda que el conocimiento y la ignorancia no son enemigos, sino compañeros en tu viaje. Nos veremos en los rincones de tu conciencia, en esa voz susurrante que guía tus pensamientos, en el eco de las dudas que te llevan a nuevas alturas. Que nunca dejes de escucharla, pues es ahí donde reside la verdadera sabiduría.